Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX y como le he anticipado ya está conmigo el diputado Juan Valiente, diputado del Grupo Parlamentario de Arena, miembro de la Comisión Financiera, y el tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad es diálogo fiscal entre el gobierno y el Partido Arena. Bienvenido, diputado, qué gusto. Bueno, buenas tardes, un gusto estar contigo y con tu audiencia. Gracias por tomar un tiempo para estar con nosotros en esta oportunidad y me gustaría que iniciemos la entrevista con esto, ¿no? De momento el diálogo en las mesas conformadas por funcionarios de gobierno, miembros del Partido Arena, están suspendidas. ¿Hay alguna posibilidad de retomarlas o el año preelectoral no lo va a permitir? Bueno, yo creo que efectivamente la solución está en manos del gobierno. El gobierno ha sido muy hábil en generar lo que estamos enfrentando porque yo creo que tienen una agenda diferente. Yo estoy cada vez más convencido que el gobierno le apuesta a la crisis financiera, al impago y probablemente incluso a quitar la dolarización y sacar nuevamente los colones. ¿Cree usted que es un escenario tan sombrío, por utilizar un término? Bueno, sombrío depende de cuáles sean los intereses. Si tú querés destruir el país para supuestamente reconstruirlo de nuevo y hacer un país diferente al que todos soñamos, bueno, quizás no es tan sombrío, sino que tiene sentido. Mira lo que pasó, nosotros el 10 de noviembre firmamos un acuerdo por 550 millones de dólares. Les dimos los votos para la emisión de bonos que todavía no han colocado. O sea que había tal urgencia, pues no sé, todavía no los han colocado. Luego de eso, el gobierno se comprometió en el acuerdo a negociar el presupuesto 2017. Los diputados de la Asamblea Legislativa pasaron 6 semanas diciendo no se puede, no se puede, no se puede, es inconstitucional. Una noche antes de ser aprobado, vaya, sí se puede, pero poquito. Y entonces le dan gusto para conseguir votos a los diputados de otros partidos políticos con 19 millones sin tocar la esencia del presupuesto, lo que estaba malo, y aprueban el presupuesto. O sea, ¿se pudo o no se podía? Entonces es como realmente yo creo que le están apostando a que hay un descalabro y a tratar de echarnos la culpa a nosotros, porque inmediatamente después de aprobar el presupuesto 2017 sin los votos de Arena, con la intención de aislar a Arena, ¿qué pasó? Ah, miren, aquí está la mesa de diálogo y ¿por qué no regresan si los hemos estado esperando? O sea, congelaron las mesas de diálogo desde el 10 de noviembre, de hecho la mesa económica a la que yo pertenecí se reunió la última vez el 22 de noviembre del año pasado, nunca volvieron a convocar, lograron lo que querían, aprobando un presupuesto 2017 que al final es un presupuesto malo. Ya la calificación de Fitch es evidencia que hay una necesidad de 1.300 millones de dólares de financiamiento para este año. Entonces quiere decir que ese presupuesto no tenía toda la información, incluía faltantes importantes. Lograron lo que querían y entonces empezaron con el discurso, nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo, y ustedes ¿por qué se fueron de las mesas? O sea, realmente lo que quieren es que se genere una crisis financiera y van a decir es que Arena se fue de la mesa. Mire, lo que tenemos que hacer es cumplir los acuerdos. Diputado Valiente, el Partido Arena ha mencionado que no fue parte de la aprobación del presupuesto por un aspecto muy particular, que este presupuesto no tenía correspondencia con la ley de acuerdo fiscal, que era uno de los puntos que se ha mencionado, ¿no? Que este presupuesto debiera ir en esa sintonía. Hay un aspecto, ¿cómo se puede vislumbrar una formulación presupuestaria pensando ya para el 2018 y las características que va a tener, considerando que el marco fiscal de mediano y largo plazo es de 10 años y va a trastocar a 3 gobiernos? Entonces, ¿cómo se puede lograr gestionar un presupuesto con las características de una ley que la Asamblea aprobó en noviembre del año pasado? Bueno, evidentemente la ley está aprobada, entró en efecto el 1 de enero de este año y este presupuesto no la cumple. La ley pedía a ciertos ajustes, especialmente en la parte del déficit, que se fuera reduciendo cada año por los próximos 3 años, y este presupuesto tiene alrededor de un 3.2 de déficit, lo cual, bueno, de acuerdo a los datos de Fitch, quizás un poco más, cercano al 4% de déficit, porque dijo Fitch que eran 1.300 millones, y entonces así no vamos a poder caminar. Yo creo que la única alternativa es si seriamente nos sentamos para tener acuerdos que se cumplan a lo largo de 10, 15 años. Si no hay manera de garantizar que eso se va a cumplir a lo largo de 10, 15 años, nosotros no estamos dispuestos a seguir haciéndole el juego al FMLN para que al final destruyan el país. O sea, si lo que quieren es impago, ya saben lo que tienen que hacer. Si lo que quieren es impago, lo que tienen que hacer es seguir aislando Arena como que ese fuera su reto, no gobernar para la gente. Y cuando haya crisis e impago, entonces realmente los ciudadanos, especialmente los más pobres, son los que van a sufrir. Miren, nosotros les hemos
sacado las castañas del fuego en 2 ocasiones ya. Los 550 millones del año pasado, que se aprobaron en noviembre, y el 20 de diciembre evitamos el impago. Y eso ni se ha conocido, ni han dicho nada, ni siquiera nos han dado las gracias, que no las esperábamos porque es por responsabilidad con la gente. Pero el 20 de diciembre nosotros prorrogamos el plazo de un préstamo que vencía el 30 de diciembre. Si esa prórroga, que requería 56 votos, no la hubiéramos dado nosotros, el 30 de diciembre hubiera habido ya un impago reconocido internacionalmente, porque en términos nacionales el impago ya es una realidad. Los proveedores, hay muchos proveedores a los que se les debe desde hace muchísimos meses e incluso años. Entonces el gobierno está financiando sobre las espaldas de proveedores y haciendo que incluso proveedores pequeños lleguen a, no sé si han quebrado ya algunos, precisamente porque no se les cancela las deudas que el Estado adquiere con ellos. En uno de sus últimos comunicados de prensa para el año 2016 del Fondo Monetario Internacional mencionaban que hay 2 aspectos que resaltaban sobre el 2016 y que proyectaban para el 2017. El primero es la necesidad de tomar medidas fiscales de alta calidad, pero también hablaban de transparencia del gobierno como de las empresas y a la vez fortalecer las medidas de seguridad social. ¿Cómo se puede lograr uno de los primeros aspectos? Mire, yo creo que en este momento quizás lo que tendríamos que hacer es volver a hacer el presupuesto, porque el presupuesto no tiene las prioridades que debería tener. Nosotros como país tenemos que decidir dónde invertir para salir adelante y uno de los temas es la educación. La educación está yendo para atrás y realmente a pesar de los esfuerzos del ministro, que en algunas áreas son muy buenos, en otras no estamos tan satisfechos con sus logros, no tiene los recursos que necesita. Entonces nosotros deberíamos decir, bueno, ¿cuánto se requiere en educación? Bueno, para el año 2017, para ir aumentando al 6%, que es lo mínimo que internacionalmente se reconoce como necesario para que un país se desarrolle, deberíamos estar en 1.100 millones. Estamos en 940. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Hacer el presupuesto de nuevo y poner los 1.100 millones para educación, porque al final es lo que la gente recibe del Estado. Poner lo que se requiera en salud. Sean 700 millones, ponemos los 700 millones en salud. Veamos lo que requerimos en seguridad, lo ponemos. Y con el resto, vemos para qué alcanza. Porque no tiene sentido, digamos, estarnos reventando 796 millones más al año, del 2008 al 2015, en personal. Cuando la gente en el sistema educativo lo que ve es un deterioro palpable de las infraestructuras, de la calidad, de los materiales. En el sistema de salud que ve que no hay medicinas, que cuando uno va incluso al Seguro Social, que es una institución que tiene, digamos, más recursos, a un compañero de trabajo para una emergencia las citas se la habían dejado como en 3 meses, hasta que se fue a meter ya en situación lamentable y lo tuvieron que operar el día siguiente. O sea que realmente nuestro sistema de salud deja mucho que desear y los ciudadanos de lo que realmente se pueden beneficiar es de la educación y de la salud y tenemos que trabajar en ello. El segundo punto que mencionaba este comunicado del Fondo Monetario era que a pesar de que podían existir diferencias sobre el tema fiscal de los ingresos y egresos, había un apoyo generalizado de los distintos grupos, gobierno, Partido Arena y otras expresiones de partidos políticos de un posible programa de reforma económica respaldado por el Fondo Monetario Internacional. Podríamos decir que el 2018 puede ser el punto de inflexión con el 2019 para implementar un nuevo programa de reforma económica. El Fondo Monetario lo mencionaba que miraba como una proyección. ¿Cómo lo valora usted? No llegamos al 2018. O sea, o lo hacemos pronto o no llegamos al 2018. ¿Por qué? Porque realmente este gobierno no tiene ni para llegar a junio. Y entonces, pero la única manera de hacerlo seriamente es hacer lo que el fondo ha sugerido. Sentarnos, revisar cuáles son las medidas fiscales. Mire, el año pasado varios diputados de Arena propusimos una ley especial de ahorro y austeridad. Nosotros calculamos que con esa ley podíamos ahorrar unos 200 millones. Quizás no es suficiente para todas las necesidades. Vaya, pero si hacemos un esfuerzo como funcionarios, como servidores públicos de ahorro y austeridad, podemos discutir otras alternativas para mejorar la recaudación fiscal o incluso para imponer algunos tributos que ahorita todavía son anatemas. Pero hay que hacer primero el esfuerzo adentro. ¿Y qué era ese ahorro de 200 millones? Mire, solo en seguros privados de salud hay 50 millones de dólares. A mí me parece fuera de toda ética que los funcionarios y empleados públicos podamos gozar de un seguro privado
y a la gente la condenemos a un sistema público que no sirve. Eso no se vale. Y cuando les preguntamos, incluso a diputados del FMLN, la vez pasada la diputada Jacqueline Rivera dijo que era necesario porque cuando uno llega al seguro enfermo sale peor. Mire, esa justificación es precisamente para invertir en lo público. Si nosotros seguimos creyendo que lo público no sirve y no vamos a hacer que sirva para la gente, no vamos a tener futuro como país. Entre las posibles medidas que presenta el Fondo Monetario Internacional 2017-2019, una de las que se menciona es el aumento al IVA, al 15%. El ministro de Hacienda ya lo ha mencionado. ¿Usted estaría de acuerdo que se aumentara el IVA al 15%? El ministro lo ha mencionado 2 veces en las últimas 3 semanas. ¿Y por qué lo ha mencionado ahora con tanta premura? Porque si no nos ponemos de acuerdo todos los partidos políticos, sin Arena no es posible tomar ciertas decisiones para buscar financiamientos, reestructurar la deuda, no es posible. Y entonces, ¿qué alternativa tiene este gobierno? Con 43 votos, así como aprobó el presupuesto, que es un mal presupuesto, con 43 votos puede aumentar el IVA. Entonces, por supuesto que este gobierno le está apostando a no hacer esfuerzos serios en ahorro, a no quitar los absurdos del presupuesto, como estos 50 millones de dólares en seguros privados, o como los millones que nos reventamos todos los años en ONGs, algunas de ellas, digamos, con justicia, pero una gran mayoría con fines políticos. Entonces, si no hacemos ese esfuerzo, de Arena no vamos a tener los votos para otra cosa. Y al ministro no le queda más alternativa que buscar algo tan nefasto como el IVA, porque mire, el problema del IVA es que si le aumentamos 2, 3, 4 puntos, por supuesto que la matemática va a decir que van a aumentar los ingresos. Lo que va a pasar es que va a haber una recesión seria y van a disminuir los ingresos, aunque el porcentaje de IVA sea mayor. Entiendo entonces en este caso que el Grupo Parlamentario de Arena no estaría dispuesto a respaldar una medida de este tipo, ¿eh? El problema es que mientras no haya un enfoque serio de las finanzas públicas, ¿qué vamos a respaldar? Ahora bien, quiero retomar otro aspecto. Hay instituciones como el Departamento de Economía de la UCA que ha señalado que si se habla de políticas de austeridad, en algunos casos de los gobiernos, como aumentar el IVA, disminuir el gasto público, esto puede afectar el crecimiento económico y la capacidad de recolección de tributos del Estado. Pero hay otro aspecto que es interesante aquí. No se puede obviar estas estimaciones en el caso de evasión de impuestos sobre la renta y del IVA. Ellos mencionan para el caso de 2015 o al segundo semestre del 2015 se dejó de percibir 1.600 millones de dólares. También por otro lado, por otra cancha, cómo el Estado puede fortalecer el tema de la evasión, porque hay empresas, grandes empresas y empresas medianas que no están pagando sus impuestos o los están evadiendo. ¿Cómo se puede incorporar en un marco de reforma fiscal esto? Yo creo que ese es un tema de los que hay que atacar y hay que atacarlo duro. Precisamente todos debemos pagar nuestros impuestos. Mire, yo recientemente fui a una reunión de jóvenes a hablar sobre el tema fiscal y lo que los jóvenes decían es que todo mundo, incluso personalmente, debe responsabilizarse por el pago de los impuestos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a un ciudadano, si no hemos sido nosotros mismos, los que le decimos a un proveedor, mire, y si me lo da sin IVA, ¿por qué no me da recibo simple? Entonces, ahí empieza, en la responsabilidad personal de cada uno de nosotros en que tenemos que pagar nuestros tributos. Por supuesto, hay que fortalecer al ministro de Hacienda para que pueda recaudar de mejor manera los tributos de las empresas también. Pero no se deje engañar por los cantos de sirena que son 1.600 millones. No hay un estudio serio de los 1.600 millones y no se sabe ni siquiera cuánto es IVA, cuánto es renta. Deberíamos hacerlo. Y normalmente las empresas, especialmente las grandes, que son menos de 100, ellas están súper fiscalizadas. O sea, no es cierto que la gran empresa sea la principal evasora de impuestos, porque en las grandes empresas los agentes del Ministerio de Hacienda están encima, porque son pocas y precisamente por su relevancia. Yo creo que hay otros sectores que hay que buscar en la responsabilidad personal de los ciudadanos, en el sector informal que tenemos que... Pero si lo que hacemos es tomar decisiones para promover la informalidad, como el incremento del salario mínimo que se hizo sin gradualidad, de un solo, en un enfrentamiento más político, ideológico que técnico, entonces, ¿qué hacen las empresas? Mejor se van a la informalidad que se formalizan. Nosotros necesitamos que toda la actividad económica del país se formalice precisamente para garantizar que los tributos lleguen al Estado. Otro de los aspectos que se habla, mencionamos evasión, por otro lado el tema de elusión. El mismo informe del Departamento de Economía de la UCA habla que para 2015
se dejaron de percibir en concepto de elusión 409.7 millones de dólares. Y esto es en tema de incentivos fiscales, reducción de tasas, exenciones de diferentes tipos. ¿Cómo ve usted el tema de la elusión? Y hay ciertas exenciones que se le brindan a las empresas que se pueden suprimir o ciertos incentivos que se pueden suprimir para efectos de percibir más ingresos al erario público. Mira, en este momento cualquier economista serio sabe que los términos de evasión e elusión son difíciles de diferenciar. Lo que yo sí te diría en el tema de probablemente deducciones o gastos que no son genuinos de la empresa, que efectivamente en el 2009, bajo la presidencia del expresidente Funes, se tomaron decisiones importantes que fueron cerrando posibles portillos de elusión. Y yo creo que hay que hacer una nueva revisión y ver si es necesario hacerlo. Nosotros necesitamos garantizar que los impuestos lleguen al Estado. Pero así como necesitamos garantizar que los impuestos lleguen al Estado, necesitamos garantizar que se usen de manera responsable. Entonces, a la gente, por supuesto, no le gusta seguir pagando impuestos cuando se malgastan los recursos del pueblo en seguros privados de salud, cuando se malgastan los seguros del pueblo en tanta cosa innecesaria, cuando el sistema de educación y salud lo tienen tirado. Pero para otras cosas siempre hay. Entonces, yo creo que todo esto es parte del mismo esfuerzo. Para crear una cultura de responsabilidad en el ciudadano y en las empresas, tenemos que además garantizar que haya una cultura de respeto y buen uso de los recursos. Si eso lo hacemos conjuntamente, vamos a caminar en el sentido correcto. Perfecto, diputado. Tenemos que hacer una pausa. Me gustaría que en el segundo bloque tratemos otro tema, el tema de la deuda pública, y hablemos un poco del tema del sistema previsional. Creo que son dos temas importantes que es necesario abordar ante la opinión pública. Permítanos una pausa, continuamos con más en Informa TVX. Gracias por continuar con nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos en el espacio de entrevista, viernes 3 de febrero. Me acompaña el diputado Juan Valiente del Grupo Parlamentario de Arena y hablamos un poco del diálogo fiscal entre el gobierno y el Partido Arena. Y retomando un poco entonces lo que abordábamos en el bloque anterior, diputado Valiente, quiero aprovechar para que hablemos sobre el tema de la deuda. Hace algunos días estuvo con nosotros Salvador Arias y nos hablaba un poco del concepto de renegociación de la deuda. Me gustaría presentarle un clip de esa entrevista y luego tener sus reacciones. Veamos entonces el siguiente clip de la entrevista. Lo que yo planteo es que nosotros debemos políticamente, nosotros como país, declararnos en default y hacer una propuesta clara de renegociación de la deuda. Yo le pongo en 3 ejes centrales. 1, pedir una moratoria a la banca multilateral por 10 años en intereses y el principal. Y eso, lo que nosotros le debemos a la banca multilateral, no le afecta en nada. Segundo, nosotros le debemos 400 y pico millones bilaterales a gobiernos, a España, a Alemania, que son países ricos, un poquito Estados Unidos. Puedes pedirles una condonación. A ellos sí una condonación. Pues sí, ayuden a este país a salir de la crisis. Si nosotros, y el resto de la deuda, que es de deuda por los eurobonos, esa deuda cuando nosotros declaremos incapacidad de pago se va a ir al suelo porque se va al mercado, se descalifica la deuda. Y entonces el precio, el valor de esa deuda se va a disminuir, no necesariamente los intereses porque está amarrado que tenés que seguir pagando los mismos intereses, pero sí el valor, y entonces tú al final puedes llegarla a comprar más barata. Entonces tú tienes que reestructurar. ¿Por qué? Porque eso te libera recursos y que no nos den más préstamos y comprometámonos con los multilaterales. Si nos dan 10 años de moratoria y con los países que nos den condonación, nos comprometemos que lo que pagamos ahorita de servicio de la deuda, que es superior a los 1.000 millones todos los años, lo vamos a invertir en el desarrollo de este país. Teníamos entonces las declaraciones del economista Salvador Arias y ahí plantea el tema de renegociar la deuda como una posibilidad. ¿Cómo lo ve usted, diputado Valiente? Bueno, veo, por lo menos parcialmente, una confirmación de lo que te he estado diciendo. O sea, porque él plantea renegociar, pero ¿cuál es el primer paso para el economista? El primer paso es caer en default. El primer paso es el impago, la crisis financiera. Yo no sé si él será, ciertamente es del frente, pero pareciera que es el que está asesorando a algunos de los políticos actuales y de los diputados, porque en las acciones que están llevando a cabo, como que quieren ir en esa dirección, tratando de echarle la culpa a Arena, pero buscando después de un impago, buscando alternativas en la dirección que menciona el economista Salvador Arias. Lo que yo sí te diría es que nosotros creemos que hay otras alternativas. Por supuesto
que si el objetivo es seguir gastando como barril sin fondo, pues entonces es difícil. Él habla de 1.100 millones. Mira, del 2008 al 2015 gastamos 796 millones más en personal, en remuneraciones. O sea, por supuesto que las pudimos haber usado, esos 796 millones, en otra cosa. Ahí estaban las necesidades de educación y las necesidades de salud. No, sin embargo, este gobierno decidió reventarse casi 800 millones al año en pago de personal. Por supuesto que ahorita ya no nos alcanza. Y entonces no solo es un problema del servicio de la deuda, es un problema de qué hacemos con los recursos. Entonces yo siento que lo que tenemos que hacer es analizar fríamente la situación del país y hay que tomar medidas. Probablemente van a ser medidas duras, difíciles, pero nosotros les hemos dicho al gobierno que si tomamos las medidas correctas para enfrentar la crisis en un periodo de 10, 15 años, ahí van a estar los votos de Arena. Por supuesto que se necesita aprobación de más deuda, se necesita aprobación de más deuda. Pero la idea es que tú vas aprobando cada vez menos deuda y vas generando un mejor uso de los recursos públicos para que haya inversión donde se debe invertir. De manera que a lo largo de ciertos años hemos salido de la crisis financiera en que estamos. Porque ahorita no hay dinero para nada. Ha mencionado usted que puede ser un escenario de medidas duras, difíciles. Sí. Cuando se refiere a ese tipo de medidas, ¿cuáles son? Por supuesto que si hay una contracción del gasto público, eso impacta la economía. Son medidas normalmente que tienen un impacto recesivo, quiere decir que enfrían la economía y al haber menos actividad económica, para todos es más difícil. Si además se llegara a requerir, después del esfuerzo de mejorar recaudación fiscal de otros tributos, se ha mencionado en las pláticas con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno ha mencionado el IVA, ha mencionado el impuesto al patrimonio, ha mencionado el impuesto predial. Sí. Cualquier otra carga impositiva también puede tener un impacto en esa dirección. Pero si no empezamos a meterle el diente, pues yo creo que al final nos va a llevar la corriente. Pero medidas de carácter de austeridad, entiendo, y me gustaría tener su apreciación sobre esto, pueden tener una implicación en el crecimiento económico y por ende puede afectar a quizás los que están más pobres, los que están en una condición peor, tomar medidas de ese tipo. O sea, vamos a sacrificar a la gente que está en peores condiciones para tratar de ajustar un poco las finanzas públicas. Me gustaría tener su apreciación sobre esta idea. Si tú ves el planteamiento, por ejemplo, que el Fondo Monetario ha hecho, incluye gastos adicionales para buscar que haya compensación adecuada en estos sectores que pueden ser los más afectados. Sí. Entonces, el acuerdo fiscal global tiene que incluir, por supuesto, medidas de ahorro, medidas de austeridad, posiblemente formas de incrementar los ingresos, que no solo es por el lado impositivo, también si creciéramos más, va a haber más ingresos para el Estado y eso puede ayudar, pero para que haya inversión tiene que haber confianza. Yo, por ejemplo, hace unas semanas quise que la Comisión Financiera enviara a archivo una propuesta del FMLN de hace 17 años para quitar la dolarización. Y yo les decía, es necesario darle certeza al país y a los inversionistas que realmente ustedes no están interesados en seguir promoviendo esta idea que es un poco loca. No quisieron. Ahí sigue el expediente vivo y coleando en la Comisión Financiera para desdolarizar el país. Entonces, ¿realmente a qué están jugando? ¿Quieren generar confianza para que haya inversión y empleo? ¿O cuál es el objetivo real del FMLN? Otro de los puntos que me gustaría que hablemos es el tema de la deuda previsional, porque esto sumado a la deuda pública nos pone en unas condiciones, estamos hablando de un porcentaje del 64.2% para 2015, son los datos que se mencionan a manera oficial. ¿Cómo se puede ver este tema de la deuda previsional y cómo renegociar o plantearse esta deuda, que es la que le genera también una fuerte condición crítica a las finanzas públicas? Mire, pero lo que genera crisis en las finanzas públicas no es, digamos, lo que está reconocido como deuda previsional. Porque lo que está reconocido como deuda previsional es el dinero que el gobierno ha tomado del fondo de pensiones privado y lo ha usado para pagar las pensiones del sistema antiguo, del INPEP y el Seguro Social. Esos son los 6.000 millones de dólares que están reconocidos como deuda. Pero lo que genera crisis en las finanzas públicas son los 500, 600 millones que hay que pagar al año a los pensionados del sistema antiguo. Y eso no se resuelve haciendo público el sistema privado y haciendo desaparecer los 6.000 millones. No se resuelve. Aunque eso ya no sea deuda, y entonces el país ya no deba 17.000 millones, sino que 11.000 millones, eso no le genera liquidez al Estado.
Por supuesto que si hace público el sistema privado de pensiones, va a tener los ingresos nuestros, lo que ahorramos todos los meses, lo va a recibir el gobierno. Pero eso no llega a los 500, 600 millones que necesita. Entonces, sí es un tema importante, hay que meterle el diente, pero no es tan cierto el manejo que se hace, que la crisis de liquidez se genera por el sistema privado. No, no es cierto. Ciertamente la crisis de liquidez es afectada por los pagos del sistema antiguo, que eso todavía todos vamos a ser responsables de terminar de pagarle a los pensionados del sistema antiguo del Seguro Social y del INPEP. Ahora, lo que tenemos que garantizar es que el sistema privado funcione bien. O sea, que ya el gobierno no le esté metiendo las manos al sistema privado. ¿Y cómo le ha metido las manos? Agarrando dinero y pagándonos 1.5%, que ahora, a raíz de una resolución de la sala, se aumentó en la Asamblea a 3.5% al año, que todavía es una tasa de interés baja. Si nosotros aspiramos a tener una pensión digna en el sistema privado, tenemos que pelear porque nuestros recursos se usen con una tasa de interés rentable, de mercado. Porque si realmente logramos colocar esos recursos a 6, 7%, bueno, nuestra pensión va a ir siendo cada vez mejor. Entonces yo creo que el tema hay que tocarlo, es imprescindible tocarlo, pero lo primero que hay que solventar es si estamos hablando del cumplimiento del acuerdo fiscal que hicimos el 10 de noviembre, que pasa por revisar el presupuesto 2017, para llegar a un arreglo fiscal de largo plazo, o de qué estamos hablando con el FMLN. Si estamos hablando de los 650 millones que dicen que faltan, para eso no estamos listos. Si estamos hablando de resolver el problema de las finanzas públicas, estamos listos. Y hay que empezar cumpliendo con el arreglo del presupuesto 2017. Pero en este escenario, a ver, me gustaría también abordar este tema de la mesa, que dentro de las negociaciones del gobierno, que sostenían en estas mesas el gobierno del Partido Arena, estaba el aspecto previsional. Usted ve entonces, tanto Partido Arena como el FMLN, sus puntos no son de coincidencia para la negociación del tema previsional. Lo cierto es que esto puede generar a muy mediano, a corto o mediano plazo, una situación muy crítica de la capacidad del Estado sobre el tema de las pensiones. Eso es como lo que se vislumbra en un escenario muy crítico, pero si no vemos puntos de entendimiento, insisto, se va a poner en riesgo las condiciones de muchos pensionados en este país. Miren, nosotros necesitamos garantizar que haya, digamos, salud financiera en general. Por supuesto que el tema previsional es importante. La principal crisis no va a ser el dinero para pagarle a los pensionados. La primera que viene es el pago de los 221 millones que debe el gobierno al fondo de pensiones, que le debe a los trabajadores del dinero que ya agarró. Para eso no hay dinero. ¿Cuánto pusieron en el presupuesto? $1,000 pusieron. De 221 o 227 millones, que es lo que se debe para este año. Entonces, sí hay que tocar el tema. Pero para tocar el tema tenemos que estar seguros que hay voluntad real, genuina, de tocarlo a fondo. Nosotros quisimos, como parte del acuerdo del año pasado, constituir la mesa de pensiones. Y la idea era constituirla con personal técnico, no solo nacional, sino que internacional. De manera que las recomendaciones vinieran sin que fueran politizadas, sin una visión ideologizada del tema de pensiones. No se pudo. O sea, teníamos las propuestas, nos vetaron a algunos de los miembros que nosotros propusimos cuando supuestamente no había ese poder de veto, y finalmente la mesa de pensiones ni se instaló. Entonces, yo creo que haría un llamado al gobierno y al FMLN que efectivamente la decisión está en manos de ellos, y necesitamos saber si están listos para sacar adelante del país y para enfrentar los problemas del país, o si se van a contentar con aislar a Arena, atacar a Arena y llevar al país al descalabro. Cierro con esto, diputado Valiente. Uno de los aspectos, si hacemos una lectura en el tiempo de carácter histórico, menciona el gobierno que desde su gestión, desde el 2009, ha enfrentado situación de crisis económica, pero a la vez que se ha alargado el tema de la deuda. Es decir, que a ellos les ha recaído un pago de una deuda que viene de años anteriores, con el caso en la aplicación particularmente del ciclo de las letras del Tesoro. ¿Cómo ve usted esta lectura en el tiempo? Porque ellos mencionan, bueno, esta deuda que antes era a corto plazo, se hace a mediano y largo plazo, nos cae a nosotros, entonces estamos en este escenario, tenemos que ver cómo maniobramos, y el gobierno plantea este escenario. La oposición no nos apoya, tenemos también afectaciones desde el lado de la Corte Suprema de Justicia, entonces pareciera que tenemos un escenario con un lenguaje más o menos parecido, con actores distintos. Mire, lo que hay que ver es cuánto era la deuda cuando tomó posesión el gobierno del expresidente Funes.
la deuda era cercana a los 11.000 millones de dólares. O sea, si en todo este periodo solo han pagado deuda, bueno, entonces ya deberíamos solo 5.000 millones. ¿Pero cuánto debemos? Debemos 17.000 millones. Por supuesto que a todo gobierno le toca enfrentar la situación del país como bien. Y eso significa hacer frente a deudas anteriores y adquirir nuevas deudas. Sí. Pero lo que ha pasado en realidad es que la deuda ha aumentado en este periodo de 7 años en 6.000 millones de dólares. La deuda, si quieren comparar, aunque a mí no me gusta hablar del pasado, en 20 años de Arena creció 8.000 millones de dólares. Entonces, podemos ponernos a discutir quién ha sido más eficiente, pero eso no resuelve los problemas del país. Lo que tenemos que hacer es revisar realmente cuáles son las motivaciones del diálogo. Ojalá que el delegado de Naciones Unidas pueda ayudar a desentrampar este tema, pero si no lo hacemos pronto, lo que yo veo venir es una crisis financiera de grandes magnitudes y que lamentablemente nos va a hacer retroceder en todos los índices, nos va a hacer retroceder unos 15 años. Diputado Valiente, ha sido un gusto. Gracias por habernos acompañado. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Estuvo con nosotros Juan Valiente, diputado del Grupo Parlamentario de Arena, miembro de la Comisión Financiera. Hablamos un poco del diálogo fiscal entre el gobierno y el Partido Arena. Permítanos una pausa, continuamos con más en la primera emisión de Infórmate BX.